Amigos de BPI, a esta hora continuamos en las inmediaciones del Hospital Vargas de Caracas, en donde el gremio de enfermeros y médicos se movilizan a propósito de exigir el respeto a lo que son las reivindicaciones laborales y también a las contrataciones colectivas que se han visto de alguna forma vulneradas por el aumento del salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional. Vamos a conversar con el doctor Carlos Prosper, y él es presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes de dicho hospital, para que nos comente un poco cuál es la situación el día de hoy y una movilización que se genera a nivel nacional. Bueno, la situación para el día de hoy es que seguimos en protesta activa. Dentro de los diferentes centros de salud decidimos salir a alzar nuevamente nuestra voz. Para nadie es un secreto que a pesar de que llevamos 3 meses de lucha, que nos hemos sentado en varias oportunidades a conversar, no solo con el ministro de Salud, sino que con sus viceministros, no hemos obtenido una respuesta completamente clara. Primero, se nos cercena un derecho que durante años ha ganado la clase obrera y la clase profesional, que son esos contratos y esas reivindicaciones, salariales. Esas convenciones colectivas que le costó la vida a más de un trabajador en Venezuela, hoy se ve cercenada por este gobierno, engañándonos y mintiéndonos. Nos hizo un salario donde metía todo en un solo paquete y sacó y desglosó. Primero le bajó porcentaje a algunas propuestas que habíamos ganado durante años y a otras las eliminó. Entonces, no solamente el día de hoy estamos protestando y luchando por un salario y un sueldo justo, sino que también estamos protestando por lo social. Para el día de hoy, aún persiste la escasez de insumos en nuestros centros de salud, aún persiste la escasez de material médico quirúrgico en nuestros centros de salud, que alcanza para el día de hoy en un 90%. Nuestros pacientes se siguen muriendo en nuestras salas de hospitalización gracias a que no contamos nosotros, los trabajadores del sector salud, con los recursos suficientes para brindarle una atención de calidad o para garantizarle ese deber y ese derecho que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo quería hacer una denuncia, porque hace 3 días se suscitó un hecho, un colega de los periodistas, un colega trabajador de los periodistas, trabajador de la Asamblea Nacional, que perdió su vida, y perdió su vida por lo que estamos viviendo y por lo que estamos pasando nosotros hoy en día en Venezuela, el sector salud y aquellos que se benefician del sector salud, como son los centros de salud públicos. El señor trabajador, el señor Barraza, acudió al centro de salud, no consiguió los recursos necesarios, los materiales, los medicamentos para garantizarle ese derecho y poder él salvar su vida. Bueno, tampoco el señor Barraza, el compañero Barraza, contaba con un sueldo justo, un salario justo, no para adquirir el medicamento en los centros de salud públicos, que no los encontró, sino para adquirir el medicamento en los centros de salud privados, como son las farmacias, porque no cuenta con los recursos para comprar ese fármaco, y le pasó lo peor al señor Barraza, al amigo periodista, perdió la vida. Así como el señor Barraza, todos los venezolanos que acuden a los centros de salud se les está complicando su patología y está pasando lo peor, que es lo más sagrado, que es perder la vida. Entonces, gracias a que sigue reinando la escasez de insumos, a que no hay material médico quirúrgico y que no existen las condiciones dadas para brindar esa atención de calidad. Nosotros, los trabajadores de la salud, el gremio de la salud, está en protesta porque el gremio de la salud sigue viniendo y laborando en los centros de salud, pero cuando llegamos a los centros de salud nos encontramos una realidad porque estamos de manos atadas, no contamos con los recursos suficientes para brindar esa atención. También quiero hacer una denuncia. En Caracas, hace 20 años existían, y en el transcurrir del tiempo, años atrás, existían más de 800 ambulancias. Hoy no existe una ambulancia operativa en los centros de salud. Y para nadie es un secreto la que nosotros tenemos aquí en el Hospital Vargas de Caracas. Aquí está la ambulancia del Hospital Vargas de Caracas, y lo digo con mucha base y lo señalo. Parada porque no tiene caucho, porque está dañado el motor, porque no tiene cómo trasladar, porque no contamos con los recursos y los materiales internos que usan las ambulancias para hacer un traslado de otra región o para trasladar de este hospital a otro centro de salud. ¿Cuántas están funcionando, por ejemplo, en Caracas? Hoy en día en Caracas hay un promedio aproximado de 10 ambulancias, después de tener 800 ambulancias operativas. Entonces sabemos con mucha tristeza cómo hace uno con un paciente que tiene que trasladarse del centro, del occidente, del oriente del país, hasta la región capital, donde están los hospitales centrales de Venezuela, donde se atiende esas emergencias oportunas, y no cuentan con ese recurso que son las ambulancias. Porque no solamente es en el área metropolitana que no funcionan las ambulancias tampoco están funcionando en el occidente, en el oriente, en el centro occidente, en los llanos. No hay ambulancias en Venezuela. Entonces, no me digan que aquí no existe una crisis humanitaria, porque el Hospital Vargas de Caracas, aquí los trabajadores del Hospital Vargas de Caracas, le abrimos las puertas al gobierno, le dijimos al gobierno: venga y visite el hospital para que vea nuestra realidad, para que se encuentre con un paciente que no se le está garantizando para el día de hoy el desayuno, el almuerzo y la cena. El paciente hospitalizado no se le está garantizando ese desayuno, almuerzo y cena, y mucho menos se le está garantizando el material médico quirúrgico. El paciente tiene que ir a comprar el macrogotero, el yelco, tiene que comprar los fármacos.
de su propio bolsillo para que se le pueda atender en nuestro centro de salud. El paciente se tiene que hacer los paraclínicos fuera del hospital, porque para nadie es un secreto que hoy contamos solamente con el 10% de los reactivos de todos los paraclínicos que se necesitan para brindar esa atención a nuestros pacientes en los centros de salud. ¿Y el déficit de medicina se ubica? El déficit en un 90%. El déficit de fármacos en nuestro centro de salud es de un 90%. Por ahí decía gente cercana al ministerio, los responsables de que se dote a los hospitales de insumos y material médico quirúrgico, que estaban llegando los insumos a los hospitales. Bueno, señora, yo le voy a decir una cosa y le voy a responder a eso. El Hospital Vargas tiene más de 3 meses que no recibe ningún tipo de insumo. El Hospital Vargas tiene más de 3 meses que ni siquiera se le está trayendo la alimentación para nosotros garantizarle eso a los pacientes hospitalizados. Entonces no le sigan mintiendo. Yo le hago un llamado a los entes internacionales y a los nacionales a que despierten a ese pueblo que nos ve todos los días, que es el que acude con sacrificio a los centros de salud, porque lamentablemente ese pueblo, aledaño a nuestras zonas hospitalarias públicas, a nuestros centros de salud públicos, no cuenta con los recursos para que se le brinde una atención en los centros de salud privados. Y ese es el que acude todos los días a nuestros centros de salud, a que alcen su voz, a que ese pueblo alce su voz y luche también por su derecho, porque es un derecho y un deber que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el gobierno debe garantizar esa atención de calidad. Nosotros los trabajadores de salud salimos todos los días con nuestra bata, con nuestro estetoscopio, con nuestro conocimiento que adquirimos en las universidades, pero lamentablemente no contamos ni con los recursos, ni con los insumos, ni con el material médico quirúrgico para brindar esa atención de calidad. Entonces también le hacemos llamado a ese pueblo, a que alce su voz, pueblo, porque es un derecho y un deber, y usted tiene el derecho de reclamar, de alzar su voz y de defenderlo. Palabras entonces del doctor Carlos Prosperi, él es presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes del Hospital Vargas de Caracas, quien asegura entonces que el déficit de medicinas e insumos se ubica hasta en un 90% en la actualidad y también un 10% de déficit de reactivo. Es parte de la información que podemos aportar a esta hora desde el Hospital Vargas de Caracas. Se reportó para BPI TV Joan Álvarez.